qué opina de la pandemia hoy en el mundo y en la Argentina en particular. La pandemia, las primeras noticias las tuvimos hace 4 meses solamente, y en este periodo cambió el mundo, como nunca antes lo habíamos visto. Las personas que hoy habitan el planeta no presenciaron situaciones similares. De hecho, se lo compara con guerras mundiales o cuestiones similares. La pandemia se trata de un nuevo coronavirus, una familia de virus que ya conocíamos, que hasta hace 20 años solo tuvo episodio de epidemias leves con cuadros respiratorios banales, pero en los últimos 20 años esta es la tercera epidemia de severidad. La primera fue hace casi 20 años con un SARS, donde afectó a algunos países y con una mortalidad importante. La segunda fue hace menos de 10 años, el MERS, con una mortalidad que llegó al 30% y afectó a algunos países. Y esta es la tercera epidemia que se transformó en pandemia de coronavirus que en pocos meses afectó a casi todo el planeta. Entonces nos pone ante un desafío, y lo primero que quería hacer era aclarar que esta situación, que estamos ante un desafío, ante lo desconocido. No podemos hablar desde ser un experto en el tema, sino que los vamos conociendo. Este nuevo coronavirus tiene algunas características que nos preocupan mucho. Es un virus, todas estas 3 epidemias tienen en común que tiene como una de las animales fuentes algunos animales en común, pero algunos murciélagos en común. Pero este coronavirus tiene algunas características que recién ahora vamos conociendo. Primero es su capacidad de replicación. Es un virus que tiene una alta tasa de replicación y mutación, con lo cual en poco tiempo se ha diseminado en todo el mundo, en todos los países, y lo que primero hizo fue afectar a China, que ya lo tiene controlado, luego a Europa, a Estados Unidos, y bueno, ahora es la etapa que nos estamos preparando, que viene hacia nuestra región, hacia Latinoamérica. Bueno, mientras tanto yo voy a seguir con algunas características, porque veo que me están diciendo que ya tiene problemas de conexión. Algunas características que nos preocupan. Bueno, este virus tiene una alta tasa de mutación, como les dije, con lo cual lo hace que su capacidad evolutiva y de adaptarse sea muy rápida. Cada persona tiene la capacidad de contagiar entre 2 y 3 individuos, con lo cual, eso como primer característica. La segunda característica, que nuestro cuerpo humano no tiene un sistema inmune preparado como para actuar, no tiene lo que decimos memoria inmunológica, con lo cual nos vuelve muy vulnerables y susceptibles. Lo tercero, que no tenemos herramientas, no hemos desarrollado por todo esto, al ser nuevo y no tener conocimientos previos, no hemos desarrollado herramientas terapéuticas o vacunas preventivas que nos puedan proteger. Entonces, hasta el momento, las únicas herramientas que tenemos para detener esta tasa, esta curva de transmisión, son las medidas que son de público conocimiento, que se basan particularmente en 2, en el aislamiento social y en la higiene de las superficies. Y esto tiene alguna razón de ser. ¿Por qué lo del aislamiento social?
Primero es por la capacidad virológica que tiene el virus, de que en periodos de incubación puede llegar a tener una alta concentración viral a nivel de la garganta. Luego pueden aparecer algunos síntomas respiratorios, aunque se han descrito otros también como síntomas digestivos, etc. Y esa capacidad de concentrar tanto nivel viral hace de su capacidad de transmisión. Pero la otra característica del virus es que tiene la capacidad de persistir más tiempo en el aire a través de las gotitas de flux que exhalamos al hablar, al toser o al estornudar. Y esas gotitas, esa cantidad de virus puede permanecer más tiempo en el aire. Se estima que hasta 3 horas. Esa persistencia en el aire y la distancia que afecta hacia otras personas puede ser mucho más amplia cuando hay mecanismos de aerosolización, como muy bien se ve en la práctica de la odontología. La otra característica que tiene el virus es que tiene la capacidad de persistir en las superficies, capacidad que puede incluso llegar hasta días, en las superficies con las cuales tenemos contacto, la madera, el plástico, el papel, el metal. Por eso, las medidas que se están tomando tienen que ver con el aislamiento para evitar esa transmisión de distancia que existe a través de la aerosolización entre personas y la higiene de las superficies, la higiene de las manos y de la superficie con una frecuencia mayor, con los elementos que habitualmente conocemos, con los desinfectantes comunes, el agua, el jabón, el detergente, la lavandina, en las diluciones correctas. Esas medidas, en nuestra práctica, lo que hicieron es que, al revés de lo que decimos siempre, que lo urgente no reemplace lo importante, hemos invertido la situación, donde acá lo urgente reemplaza lo importante y por eso postergamos casi todas nuestras prácticas que pueden ser pospuestas y solo nos abocamos a lo que es urgente, indispensable e imposible de posponer. Bueno, acá le voy a poder que me pueden hacer preguntas. Bien, ya yendo a la cuestión más local, esa es la situación mundial. La situación mundial entonces es que en China, con un buen control social que tiene ya controlado la pandemia, ha terminado con su circulación, a Europa realmente se le fue de las manos, tanto los servicios sanitarios, sobre todo en Italia, España, Francia y Londres, las unidades, sobre todo críticas, se le ha llenado de muertos. No tanto así Alemania, con otra capacidad estructural y unas medidas de mayor cumplimiento social. A Estados Unidos se le desbordó totalmente el sistema de salud. Y yendo puntualmente a Argentina, creo que cuando no hay certeza científica y cuando lo que duda es lo que perdura es la incertidumbre, uno avanza por consensos. Y creo que las autoridades, nuestros representantes, han actuado en forma temprana, drástica y correctamente, junto con las sociedades científicas, por suerte con estructuras recuperadas, como son los ministerios de Salud y Ciencia, si no hubiera sido muy difícil esto, y eso nos permitió dos objetivos sobre todo. Uno es que haya los menos casos posible, pero el otro que es fundamental
es que la curva la cantidad de casos nuevos que van a ir apareciendo, porque tanto en el mundo como en Argentina estamos en la fase ascendente de la curva, sean lo más gradual posible, porque eso nos da tiempo para preparar estructuralmente los servicios de salud y que los mismos no se saturen tanto en recursos materiales como en recursos humanos. Entonces, la situación de Argentina, en un mes, los casos, hoy llevamos poco más de 2.200 con aproximadamente un centenar de muertos. Y la situación es la siguiente, las medidas que se tomaron hicieron que esta tasa de replicación que tiene el virus, de que cada individuo puede contagiar a 2 o a 3 personas, eso convierte a que la epidemia y pandemia se puede ir duplicando o triplicando diariamente. Las medidas que se han tomado de aislamiento social han permitido que esa curva se vuelva más gradual y esa tasa de duplicación diaria se vaya alargando a lo largo de los días. Y hoy la podemos graficar que tenemos más de 10 días de aparición de nuevos casos, con lo cual la curva se enlenteció. Lo mismo pasó en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, que era uno de los epicentros de la pandemia. Y lo otro fundamental es que esos consensos se generan con las sociedades científicas y se revisa diariamente según la realidad que vamos teniendo. Es una realidad de la cual vamos aprendiendo día a día. Esa es la situación que uno puede resumir tanto a nivel mundial como a nivel de Argentina. Y de hecho, si miramos la realidad latinoamericana, vemos que Brasil los casos se han disparado, Chile con una población menor a la nuestra tiene más fallecidos y en otros países como en Ecuador la situación ha sido dramática. Esto tiene que ver con varios factores, por ende. Entonces, yo le digo una triada. Por un lado tenemos la triada científica, uno de los vértices, la ciencia, que es fundamental, que nos vaya permitiendo conocer el virus, que nos dé tiempo a desarrollar tratamientos y vacunas. La otra es la política, que tome medidas para enlentizar esta pandemia. Y entre los dos, llegar a un tercer punto de poder tomar medidas prácticas en el día a día de cada actividad. Eso en cuanto a la situación epidemiológica, tanto mundial como nacional. Bien, ¿cuál es la mayor población afectada? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, este coronavirus, en un 80% de los casos, se presenta en forma leve y autolimitada. Pero hay un 20% de cuadros que son moderados a severos, que requieren internación. Y hay un 5% aproximadamente que es de presentación crítica, que requiere cuidados intensivos. Ahora bien, ¿qué población es esta que se presenta grave, moderada, severa? Son personas que tienen tiene que ver con algunos factores. Uno es la edad, otra es comorbilidades y hábitos. La edad se vio que afecta a partir de los 50 años, la curva de severidad se va incrementando y década a década se incrementa exponencialmente. Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar nuestro sistema de salud. Y lo otro es aquellas personas que tienen comorbilidades, sobre todo personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y enfermedades pulmonares. Otro de los factores de riesgo que se vio es el hábito del tabaquismo.
Se han presentado cuadros en forma más severa. Esto dentro de la población general. Pero la otra gran población que se vio afectada a nivel mundial en más de un 10% es el personal sanitario. Por eso uno de los subtítulos de la presente charla o entrevista era de cuidar el recurso humano. Hablando con colegas de otros países, de Francia, de España y de Italia y de Londres también, lo que nos decían era lo siguiente: se nos acaban los recursos materiales. No tenemos cama, no tenemos respirador, pero se nos acaban los elementos, las gomitas, los filtros que van al respirador, se nos saturan. Por ejemplo, hoy en París están derivando pacientes a Alemania. Pero lo otro es que se le acaban los recursos humanos, enfermeros, médicos, anestesistas. Entonces, de hecho, hoy se está haciendo a través de los buscadores convocatorias a profesionales de otros países para integrar los equipos. A mí, de hecho, me han ofrecido trabajo en Lombardía o en otras ciudades. Lo cual me parece, en cierta medida, injusto abandonar el lugar de trabajo de un problema que se va a venir para ir a atender a otro. Pero bueno, eso tiene que ver con consideraciones personales, no vienen al caso. Lo que quiero decir es que tanto el recurso material crítico y el recurso humano profesional es de alto valor y lo debemos cuidar y tenemos que ver cómo nos organizamos para cuidarlo. ¿Cuál es el personal de salud? Dentro de las personales de salud tenemos distintos niveles de exposición. El personal de salud de mayor exposición tiene que ver con el mecanismo de transmisión que les nombré antes, con la aerosolización. Entonces, ¿con quién tiene que ver? Con los anestesiólogos, con los que hacen terapia intensiva, con los odontólogos, con los kinesiólogos que hacen prácticas respiratorias como aspiración. Entonces, esos son los recursos humanos que más se vieron afectados. Entonces, hablamos características de la población general, comorbilidades y recursos humanos sanitarios. Obviamente, dentro de los recursos humanos sanitarios tenemos personas, profesionales, adultos mayores y profesionales que además conviven con otras patologías y otras enfermedades. Entonces, acá tenemos que dejar en claro una pregunta que me están haciendo por un chat privado. La odontología es un personal de alto nivel de exposición. Entonces, tenemos que organizar y estructurar medidas drásticas, construirlas entre todos para este sector. Como no tenemos niveles de certeza o de medidas que nos otorgue 100% de seguridad, a ver, ¿cuál sería un nivel de 100% de seguridad? Un nivel ideal. Que yo tenga un virus que conozca, que mi sistema inmune lo tenga reconocido, no es así. Que tengamos el desarrollo de una vacuna eficaz, tampoco es así. Que tengamos un medio de diagnóstico, de screening, de testeo rápido, no lo tenemos. Que tengamos un tratamiento seguro que haya demostrado eficacia, no lo tenemos. O sea, fíjense que los primeros niveles que necesitamos para controlar una pandemia no lo tenemos. Lo que tenemos entonces son las medidas que estamos tomando. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Y elementos de protección personal que nos brinden seguridad absoluta. Y no las tenemos, ¿no está? Y aquellas que nos brindan mayor seguridad ante tal dimensión de la pandemia, ante tal emergencia sanitaria, se volvieron recursos limitados. Entonces hoy, si yo quiero ir a comprar determinado producto, por ejemplo, como un barbijo N95, no puedo ir a comprarlo, no lo consigo. ¿Está? Entonces, ante esta situación, nuestros niveles de conducta tienen que tener un criterio de máxima y un criterio de mínima. Muchas veces en nuestra práctica habitual
disponemos de criterio de máxima para nuestra protección de bioseguridad y sin embargo no la utilizamos. Hoy en día, que los necesitamos, no lo disponemos. Entonces necesitamos armar criterios de protección personal, criterios de mínima y criterio de máxima. Y como no tenemos certeza absoluta en ninguno de ellos, los tenemos a su vez que combinar. Y ahora vamos a tratar de ver un poquito cómo. Bueno, voy a seguir con algunas preguntas, pero entonces, ¿cómo podemos estructurar un consultorio o un nivel de atención? Ustedes habrán escuchado hablar del triage. Quiero que consideren y tengan en cuenta el contexto en el cual nos encontramos. Este no es el contexto de nuestra práctica habitual, donde podemos buscar la excelencia o la mejor calidad o la mejor disponibilidad. Nos encontramos ante una situación de emergencia comparable con situaciones catastróficas, donde el objetivo es asistir, donde el objetivo es sobrevivir y donde el objetivo es cuidarnos para cuidar al paciente. En cierta medida es un temor que nos iguala, ¿eh? Nos vemos ante el mismo temor e incertidumbre que los pacientes. Entonces, ¿de qué medidas disponemos? Fundamental es combinarlas. Primera estrategia que se está utilizando absolutamente en todos los ambientes: evaluar lo urgente, lo indispensable de lo secundario. Toda actividad, práctica profesional que se pueda posponer, se pospone. Toda práctica que nos dé tiempo, de acá a unos meses o días o semanas, se pospone. Se atiende pura y exclusivamente lo que es indispensable o no hay manera de posponerlo. Ese primer punto. Entonces, ese primer triage hacia al posible paciente odontológico tiene que ser de forma virtual. Hay que reconocer en un triage aquello que es realmente una urgencia, que no se puede posponer, de aquello que tiene una posibilidad de ser pospuesta o de ser resuelta por una consulta a distancia, telemedicina o consulta virtual. ¿Eso nos asegura 100%? Obviamente que no. Pero es una primera medida que vamos a combinar con las siguientes. El otro triage es hacia la propia población o personal. El personal sanitario, en este caso odontológico. Cuando me refiero a personal de trabajo, me refiero a todo aquel que trabaje en un ámbito del consultorio. El otro triage tiene que ver con el personal sanitario. Vuelvo a repetir, todo aquel que trabaje en el ámbito odontológico, desde el que abre la puerta, limpia, el que atiende teléfono o el profesional. Y ahí también tenemos que hacer un triage. No podemos exponer a personal sanitario mayor de 50 años o con comorbilidades que lo pongan en factor de riesgo. A esa persona los tenemos que poner en una actividad que no tenga relación con el paciente. Hay muchas actividades que hoy tenemos que hacer, desde organizar, generar tareas educativas, de investigación, de ayudar al que está en la trinchera, por decirlo de alguna manera. No todos tienen que estar en la primera línea. Y al personal sanitario que tenemos que proteger, entonces, aquel mayor de 50 años y aquel personal sanitario que tiene alguna otra enfermedad. Esa como primer medida. Triage para el paciente y triage para el personal sanitario. Un triage de doble entrada. ¿Qué se hace con aquella consulta que sí o sí requiere una asistencia? Bueno, se toma una serie de medidas. Digamos, el acto profesional
se divide en el acto, en la práctica técnica propiamente, sí, como puede ser extraer una pieza. Esa es la práctica de la parte burocrática, que es confeccionar una receta o confeccionar un estudio o hacerle la anamnesis. Todo lo que se pueda resolver previo a la visita, en una anamnesis, en una entrevista, preguntarle si tiene fiebre, preguntarle si tiene algún síntoma de caso sospechoso o contacto con caso sospechoso. En ese caso se activa el protocolo, a lo que es un caso sospechoso de COVID. Si no es así, todo lo previo que se puede hacer para disminuir la consulta al mínimo es indispensable. Si se trata de enfriar un cuadro con medicamento, de hacer la teleconsulta y ver todas las herramientas que me pueden disminuir la consulta al mínimo. Luego de eso, cuando el paciente concurre, tenemos que disminuir las áreas de contacto por el circuito que habitualmente concurre un paciente. Hola, Cristina, bueno, nos pudimos volver a conectar. Volvimos. ¿Y eso qué se refiere? Por ejemplo, en nuestra institución tenemos una persona que recibe uno por uno a los pacientes. Detecta temperatura, se asegura de la higiene, se lo colocan en una sala de espera donde no comparte con otras personas hasta que pueda ser atendido. Todo en un lapso lo más breve posible, o sea que ese turno está muy bien programado para que esa espera sea lo menor posible. Perfecto. El profesional se debe vestir en un lugar y prepararse con los elementos de protección. Acá voy a hacer solo una generalidad, después si querés vamos a detalle, pero vestir en un lugar no solo con los elementos correctos, sino con el procedimiento correcto, hacer pasar a la persona, al paciente, hacer la práctica, reducirla a lo indispensable, a lo mínimo, disminuyendo sobre todo, no les voy a explicar a ustedes, todo lo que tenga que ver con la aerosolización, en la medida de lo posible, con la higiene previa del paciente de la cavidad bucal y con las medidas preventivas y de barrera que también se pueden utilizar para el paciente. Se retira y uno se vuelve a desvestir del modo adecuado, higieniza la superficie y se programa el otro turno que es indispensable y es imposponible. Bueno, no sé si más o menos esta larga introducción sirvió o se escuchó bien. Perfecto. Yo tuve un problemita, me tuve que ir, se me desconectó la computadora y ahora volví, así que yo voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con esto que estaban hablando. Si ya las contestaste, avísame, entonces de esa manera no repetimos. El equipo de protección personal o EPP, como se dice ahora, que consistiría en un camisolín, un barbijo adecuado, una visera probablemente, botas. ¿Tendría que ser del nivel 3, hidrorrepelente, o tendría que ser uno de los normales que usamos en el quirófano habitualmente? Bien, sí, todavía no abordé eso en detalle, sabiendo que iba a venir, hice todo, sobre todo de generalidades. Bien. A ver, el nivel 3 es el ideal, pero nos tenemos que mover en un margen de mínima y de máxima. O sea, nosotros tenemos dos clases de pacientes. ¿Estamos? Aquellos, primer paciente, toda consulta que se pueda posponer, se pospone. Aquel que no me queda otra que atender, tengo que a su vez dividirlo. Tengo que ver si puede corresponder a un caso sospechoso o no corresponder a un caso sospechoso, aunque no es la actividad principal del odontólogo, es hoy en día en una emergencia es la actividad principal de cualquier actor sanitario, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Porque si detecta cualquier mínimo acto que haga suponer un caso sospechoso, debe activar el protocolo.
Entonces, aquel paciente que requiere de atención, sí o sí, puede ser un paciente que sí o sí tenga que hacer intervenciones que necesiten aerosolización y que a su vez sea un caso sospechoso, o puede ser un paciente que no corresponda a un acto sospechoso y la práctica se tiene que hacer sí o sí, pero a lo mejor no tiene grandes niveles de aerosolización o es una práctica menor. ¿Se entiende mi planteo? Sí, Entonces, me puedo ir a una de mínima y a una de máxima. Si un paciente requiere sí o sí una atención, no tiene ninguna característica que lo vincule a un caso sospechoso, mi práctica no va a generar aerosoles, va a ser mínima. Y yo tomé todas las consideraciones estructurales de mi consultorio, yo puedo utilizar una bata que tiene que ser hidrorrepelente. Obviamente que si tengo el N95 es mejor que cualquiera, ¿no es cierto? Pero puedo utilizar una bata, puedo colocarme un barbijo quirúrgico, puedo colocarme la máscara que me cubra la cara, las antiparras. Al paciente le puedo poner los elementos de protección que utilizan ustedes, las máscaras, con ese nivel de aspiración elevado, disculpen que no use las palabras adecuadas, ¿eh? Y ese paciente, si se quiere, estoy articulando todos los niveles de protección, con los guantes, etcétera, y a lo mejor con un criterio de mínima. Ahora, si ya voy a provocar aerosolización, ni hablar si es un caso sospechoso, tengo que tener la máscara N95, también me tengo que cubrir con la máscara la cara, y el camisolín tiene que ser hidrorrepelente. No sé si más o menos estoy respondiendo a la pregunta, Cristina. Sí, perfecto. O sea, habría diferente tipo de escalas según también los diferentes tipos de tratamientos que tengamos que hacer. Exacto. Una pregunta. Vuelvo a recalcar con lo anterior. Recalcando que yo ese triage también lo hice con el profesional, de no exponer a un profesional que sea un adulto mayor o que sea hipertenso, o que sea diabético. Entonces yo estoy combinando medidas para disminuir el riesgo de convertirme, a ver, todos tenemos que convertirnos en facilitadores o en barreras hacia la pandemia. Nuestra actitud puede facilitar la pandemia o la puede obstruir. Y eso en cierta medida es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Otra pregunta más, estando en la Argentina, tengo que hacerla porque sé que es la duda de varios de los que estamos acá. ¿Se puede reesterilizar el barbijo N95 y el equipamiento personal que es de un solo uso en otros países? A ver, las disposiciones que tenemos que están públicas a niveles oficiales son las siguientes. Primero, las batas hidrorrepelentes, hay algunas que son lavables, también depende del nivel de exposición que hayan tenido, ¿se entiende? Y el nivel de deterioro que hayan tenido, porque yo he usado batas hidrorrepelentes donde no hay ningún caso sospechoso, no hay ningún deterioro. Entonces, las batas, en ese caso, con agua y jabón, se pueden higienizar. Todo lo que es gafa, protección, requiere una higiene correcta, con las diluciones correctas, que ya todos conocemos. Y los barbijos N95 se pueden usar entre 1 o 2 semanas según las horas de uso diario. Todo el equipamiento de protección personal debe estar rotulado y ser de uso exclusivo e individual de una persona. ¿Se entiende? No se puede compartir, tiene que estar bien rotulado, guardado en un lugar, en las medidas, condiciones, y ante el mínimo daño se descarta. Pero más que reesterilizar, lo que se puede utilizar depende de las cantidades de horas que uno usa y guardadas en las formas correctas. Acá hay un hecho importante, no es solo disponer de los elementos,
sino colocármelo correctamente. A ver, vamos a la calle. Yo he visto gente que usa el barbijo y se lo pone abajo, se lo pone de sombrero, después lo vuelve a usar, lo toca de un lado, lo toca del otro. La verdad que no cumple prácticamente ninguna función, es una sensación de falsa seguridad. Lo mismo si yo me pongo un guante y ando tocando por todos lados y me toco la cara y toco a otros. Entonces, el guante es una sensación de falsa seguridad. Bueno, en mi consultorio, en mi institución, tiene que haber un protocolo claro de limpieza y un protocolo claro de elementos disponibles, de quién son, cómo se coloca, cómo se retira, dónde se coloca, dónde se retira. Perfecto. Perfecto. Otra pregunta con respecto a la higiene del lugar. Una vez que se va un paciente, que en este caso una urgencia porque no podemos atender pacientes de manera normal o más adelante en la atención cotidiana, ¿cómo podríamos sanitizar el ambiente teniendo en cuenta que nosotros hemos generado aerosoles, probablemente? Pongámoslo ese ejemplo. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar hasta que vuelva a entrar un paciente, teniendo en cuenta que esos aerosoles pueden decantar sobre las superficies y contaminar? Esa es la pregunta. Bien, tengamos en cuenta que esta situación provoca en todos los ambientes una gran recesión, ¿está? Y de hecho esa recesión se nota en el nivel de consulta. Va a ser difícil una realidad donde tengamos una concentración de alto nivel de consulta. De hecho, hay unas de las publicaciones de un instituto odontológico en China, que era un lugar de alta concentración, cómo dividieron un gran edificio estructuralmente para que no se les concentre. Estamos hablando de China. ¿Está? Interesante para leerlo. Yo después tengo bibliografía disponible que se la puedo compartir. Perfecto. Bien, entonces, estamos hablando de situaciones que no se pueden posponer a la consulta. Como medida, yo le diría lo siguiente. Se supone, o lo poco que conocemos hasta ahora, que el nivel de virus en las gotas, en la aerosolización, puede estar hasta 3 horas. Lo mismo surgió esta pregunta, me surgió en unidades de imágenes. Ustedes imagínense que hay pacientes con cuadros respiratorios que van a tomografía y después hay que poner a otro paciente y hay que desinfectar. Ustedes usó bien la palabra sanitizar, desinfectar o higienizar. Entonces, primero, cuando viene, antes de que venga un paciente, nosotros debemos cubrir, primero, debemos tener el lugar higiénico y desinfectado, ¿no es cierto? Viene un paciente, antes que el paciente entre en contacto, todas las superficies que podemos cubrir con material film, desde la camilla, el equipo de contacto, no es de mucha utilidad porque lo podemos sacar. Lo que requiere después es, con los productos conocidos, es una sanitización que si ese proceso nos va a llevar no menos de 2 horas. Si vamos a las superficies de contacto, desde que entró el paciente, tocó la sala de espera, el lugar que contemplamos nosotros, que nos vestimos, que esto, que lo otro, es un periodo que nosotros debemos programar y ese distanciamiento social transformarlo en los turnos. Estamos hablando de 2 a 3 horas entre las cuestiones virológicas, si se quiere, y las cuestiones prácticas que lleva a limpiar un lugar. ¿Está? Sí. Yo vengo del trabajo a mi casa y cambiarme me está llevando, a mí solo cambiarme, ¿no? Y limpiar las cosas me está llevando 45 minutos. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno, otra medida en el caso que en algún momento se levante la cuarentena y podamos empezar a trabajar, si sabemos que hay un paciente o nos comenta por teléfono haciendo el triage telefónico que tuvo COVID positivo, ¿cuánto tiempo desde que se le dio el alta, el supuesto alta, no sé, hasta que nosotros podamos atenderlo con mínimo riesgo tendríamos que dejar pasar?
Bien, muy buena la pregunta porque también estamos aprendiendo ahí y le digo lo que estamos viendo. Tenemos un paciente, le doy a modo de ejemplo, esto habla de un periodo de incubación de hasta 2 semanas, que es el periodo que se estableció de aislamiento de los casos sospechosos. Pero hemos visto pacientes asintomáticos que han estado más tiempo. En definitiva, hoy un paciente de alta, para decir que está de alta del COVID, requiere 2 análisis negativos. ¿Está? Si no, no se le dio el alta del COVID, porque se ha visto que ha secretado virus por más semanas o por más días de lo que conocíamos. Y seguramente iremos aprendiendo en estos días a medida que aparezcan los casos nuevos. Porque de hecho va teniendo muchas mutaciones el virus. O sea, no es una cosa estática que ya lo aprendimos, lo conocimos y ya sabemos cómo funciona. Pero en definitiva, para responder, una persona que tenga diagnóstico confirmado de COVID, si ya pasó su proceso y se le dio el alta, es porque pasó por 2 análisis negativos de COVID. ¿Y con eso tendríamos que estar tranquilos por ahora? Sí, siempre es una tranquilidad relativa, porque hasta ahora lo que hemos visto que es un virus que no da inmunidad y que una persona se puede volver a contagiar. No sabemos si en forma más severa o menos severa. A ver, algo similar como el dengue. El dengue no da inmunidad y el que presenta el segundo cuadro es más severo incluso. Entonces, no lo sabemos. Por eso, volviendo al inicio de la pregunta, creo que de esta cuarentena o de este aislamiento se va a salir siempre en forma gradual. Primero, estamos en la etapa ascenso en la curva. Todavía no sabemos ni cuál es el pico y estamos tratando de que la pendiente se aplane. Y después vamos a estar en una meseta, que veremos cuándo, y después vamos a estar en un descenso. Pero todo nuestro trabajo va a tener que colaborar para que esa curva sea lo más plana posible. Perfecto. Te hago una pregunta que me surge de acá, de lo que están preguntando en el chat. ¿Camisolín al paciente también? ¿Vestimenta al paciente también? Bien, ¿al entrar al consultorio o en la sala de espera? Cuando el paciente, lo ideal es lo siguiente. El lugar para cambiarse del médico, al paciente, si disponemos, lo que pasa es que tienen que ser en ese caso descartables, porque después si no tenemos que lavar o disponer, ¿no es cierto? Si disponemos se le puede colocar un camisolín, pero sobre todo lo que más se vio que disminuye la tasa de transmisión en odontología es la desinfección previa de la boca, ¿está? Con diluciones de yodo. Eso se vio. Usar, ¿cómo le dicen ustedes a las máscaras? Goma dique, aislación absoluta se llama. Exacto. Aislación absoluta. La goma o la aislación absoluta de la boca. Exacto, del campo operatorio. Exactamente. Y la mayor aspiración, que también tiene un nombre específico. De alta potencia. Sí, de alta potencia, de alta potencia. Todo eso es lo que más disminuye, porque nosotros estamos focalizados en el campo de la boca, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que focalizar y disminuir el nivel de contacto. Obviamente, si le podemos poner un camisolín, después se descarta. Acá volvemos a la de máxima y de mínima. Perfecto, perfecto. Bien. Otra pregunta que me hacen acá. ¿Un ozonizador sería efectivo para reducir la carga viral en el ambiente? A ver, yo le digo lo que vamos conociendo ahora, a ver si ayuda a eso. Vamos a lo ideal. Lo ideal sería tener una habitación de presión negativa. ¿Se entiende? Un imposible, exactamente. Claro. Entonces, lo otro ideal, se están diseñando, veremos lo que hablábamos previo a la entrevista, incluso cámaras donde la aerosolización
se contiene. ¿Vieron como a los chicos cuando le hacen nebulizaciones encerrado en una botella? Sí. Que uno hace el puff y ahí queda encerrada la aerosolización. Bueno, se están tratando de diseñar estructuras transparentes donde, por ejemplo, alguien puede intervenir, colocar las manos y encerrar la aerosolización. ¿Está? Después de todo eso, vamos a lo concreto, la aerosolización existe y la única medida que tenemos hasta ahora efectiva es espaciar los tiempos para poder higienizar. Es la medida concreta que tenemos. Perfecto. Disminuir el contacto al mínimo y la aerosolización al mínimo. Te hago otra pregunta. Tiene que ver con la aerosolización también. Perdón, y esto es en lugares... Sí. No, y aclarar cuántas personas están trabajando, porque si una persona está enfocado en el campo y el otro puede asistir correctamente, disminuimos también el tiempo, las situaciones de contacto. Fíjense que todo esto tiene que ver más que con la evidencia, que no la tenemos, es con el sentido común. ¿A qué recurrimos cuando no tenemos evidencia? Recurrimos a nuestros conocimientos previos, al sentido común y al ingenio, digamos. Sí, totalmente. Otra pregunta con respecto a, como te decía, la aerosolización en lugares donde hay de trabajo, en clínicas o en hospitales donde hay boxes, ubicás, no hay techos, son boxes de odontología, uno al lado del otro, quizá tienen una diferencia de 1,5 metros entre uno y otro. ¿Se podría trabajar al mismo tiempo? ¿Habría que dejar uno en el medio vacío? ¿Correríamos todos el riesgo ambiental? ¿Cómo sería? ¿Qué crees que pasaría? A ver, estamos utilizando esas medidas en algunas salas que estamos armando, donde, por ejemplo, ponemos placas de acetato entre una espera y el otro, vieron como si usted está en un lugar público y le han puesto una mampara donde la gente atiende a través de una mampara. Por ejemplo, si está el secretario o la secretaria atendiendo a una persona que antes lo atendía en un mostrador, a lo mejor ahora tiene una placa de acetato que se puede higienizar, transparente, y uno hace los intercambios de las cosas disminuyendo el contacto. Bueno, una sala de espera, ¿cómo se organiza? Primero, se separa en la medida de lo posible los lugares donde se va a ubicar la gente. Y si puedo además tener una división que impida que la gota que yo exhalo llegue hacia el otro extremo, recuerde que cuando se habla de que puede llegar desde 1 metro, así estornudo, hasta 8 metros, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Por eso las recomendaciones del grupo, exactamente. Sí. Entonces, si yo coloco una barrera, digo una cosa simple, económica, que se puede higienizar, no estoy hablando de construir nada, obviamente, yo le digo a esto, como no tenemos certeza o seguridad al 100%. A ver, un N95 significa que tiene una efectividad de un 95%. Quiere decir que hay un 5 que no lo tiene. Como yo no tengo esa efectividad, le hablo de capas de acercarme a la certeza. O sea, si yo hablo con vos y estoy a 2 metros, tengo un nivel más de certeza. Si además me pongo un barbijo, tengo una capa más. Si además me pongo unas gafas, tengo una capa más. Quería retomar 2 preguntas. Una sobre el riesgo potencial que podría conferir usar ibuprofeno y si esto incrementa el riesgo de desarrollar COVID. Y la segunda es sobre la reutilización de elementos de protección personal o profesional como los barbijos N95. En cuanto al uso del ibuprofeno, la respuesta es que no se sabe qué acción ejerce sobre el SARS-CoV-2 y el COVID. Hay una hipótesis que se basa
en que podría conferir un riesgo a desarrollar una enfermedad un poco más acelerada o más grave. ¿En qué se basa esta hipótesis? Es que el ibuprofeno aumenta la expresión de un receptor utilizado por el SARS-CoV-2, el ACE2. Aumentando la expresión de este receptor permitiría al SARS-CoV-2 acelerar o incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad COVID-19. Pero todo esto es una hipótesis y es una teoría no demostrada en los eventos clínicos. No conocemos datos si el ibuprofeno aumenta el riesgo de enfermedad COVID-19. Entonces, las recomendaciones que se están dando son en base a muy o nula evidencia científica, que si podemos utilizar algún analgésico que no sea AINE, mejor que usar un AINE, un antiinflamatorio no esteroide, y si vamos a usar un AINE, un antiinflamatorio no esteroide, que este no sea ibuprofeno. Pero vuelvo a repetir que esto es solo en base a teorías. Y el segundo tema que quería abordar es la reutilización de elementos de protección personal o profesional como el barbijo N95 o similares. Y acá volvemos, todos los días tenemos información nueva y acá volvemos a un criterio que es de sentido común en situaciones de emergencia, nunca antevistas. Que a los criterios de máxima que estábamos acostumbrados a que ese barbijo no se reutiliza, hoy debido a la escasez de elementos y a la emergencia que invade todo el mundo, estos barbijos hay maneras de poder reutilizarlo. Primero, algunos recaudos prácticos. Cuidar los elementos de protección personal. ¿Qué significa esto? El proceso de colocación y el proceso de quitárselo tienen que ser muy bien cuidados para no exponernos ahí al riesgo que buscamos protegernos. Segundo, que los elementos de protección personal tienen que ser individuales, no pueden compartirse o usarlo primero una persona o después otra. Eso no cambia. El barbijo N95 tiene que ser individual, con nombre y apellido. El uso está establecido que dura su efectividad un 95%, dura 2 semanas o hasta un mes según la cantidad de horas que se use por día, pero dura una secuencia de guardias de hasta 4 u 8 horas diarias. Y que también tenemos elementos que podemos decontaminarlos sin alterar su estructura, como puede ser, por ejemplo, la luz ultravioleta, aunque se están probando o ensayando otras formas de decontaminación con algunos elementos que tenemos disponibles, como puede ser un autoclave o incluso elementos más caseros. En definitiva, la luz ultravioleta se sabe que puede eliminar virus de superficie, pero bueno, es una herramienta que no tenemos del todo disponible aquí. En concreto, los elementos de protección personal, si se usan el tiempo adecuado, si son individuales y se usan algunas estrategias de decontaminación ya conocidas que no alteren su estructura, son criterios de mínima que nos pueden ayudar para nuestra bioseguridad.